Bien, seguimos avanzando con temas que tienen que ver con lo judicial, porque esta noche la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, conversa en exclusiva con Soledad Neto y entregó su versión frente a las investigaciones que hoy pesan en su contra, proceso de remoción de la Corte Suprema y la investigación que lleva adelante en la Fiscalía en la figura como imputada. Es por eso que estamos con nuestra compañera para que nos cuente más sobre esta exclusiva. ¿Cómo estás, Sole? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, en la antesala, esta preparación de todo el proceso de edición, de lo que le vamos a entregar al público. ¿Qué encontraste dentro de Ángela Vivanco? ¿Cómo la viste primero? Sí, a ver, yo creo que, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes y muchísimas gracias además por el espacio. Este ha sido un trabajo realizado por el equipo de reportajes. Ellos consiguieron la entrevista con la ministra, todavía ministra, aunque esté en suspensión y con un cuaderno de remoción abierto, Ángela Vivanco, quien expone básicamente en esta entrevista sus argumentos. Pero ante la pregunta de cómo se encuentra ella, yo la última imagen que había visto de ella es la primera que nosotros acabamos de mostrar acá, cuando los medios de comunicación la toman a ella posterior al proceso de titulación de su hija, ¿no? Claro, que fue en su casa. Después, sí, fue claro. ese mismo día, o sea, misma tarde, donde ella dice, voy a conversar después, o durante la mañana dice, voy a conversar después con los medios de comunicación, y donde efectivamente se ve abatida. No, yo creo que no hay otra forma de escribirla. Te diría que muy por el contrario, ahora nos encontramos con la abogada bastante, muy compuesta, digamos, y como muy sólida en la presentación de sus argumentos. Ha sido, sin ninguna duda, ella lo reconoce, un proceso en extremo, muy doloroso, muy solitario además, donde habla de que todas las vías de comunicación se cerraron de un momento a otro una vez que se publicó el artículo de CIPER, y por supuesto además se cerraron todas las vías de comunicación con todos los que ella trabajaba en el Poder Judicial, entre otras cosas. Compañeros de sala. Todos, relatores, con todos. O sea, ella declara que se queda absolutamente sola en este proceso, entre otras cosas porque es lo que corresponde respecto de la vista de causas o todo el acceso que ella eventualmente podría o tenía a diario respecto de causas que se estuviesen tramitando, porque como está suspendida, se te suspende todo, digamos, se baja el telón. Pero lo que ella quiere expresar más bien en la entrevista, creo yo, tiene que ver como con el nivel de soledad posterior a esta publicación, donde nadie quiere vincularse con ella, ¿no? Y donde las cosas se le ponen muy difíciles y ella dice que ha enfrentado este proceso que ha sido mucho más largo de lo que uno conoce, porque esto no parte con la publicación de CIPER. Recordemos que esto parte a propósito de la investigación que se hace a su marido, a Migueles, en relación con el fiscal Palma, ¿no? En las conversaciones que mantienen ellos. Y es ahí donde esto comienza para ella, periodísticamente hablando o en términos investigativos. Entonces ahí donde comienzan las consultas sobre ella, revisión si es que ella está involucrada, etcétera, y es ahí donde ingresan los primeros cuestionamientos hasta que ya finalmente aparece la publicación de CIPER, que hace, que detona lo que ella describe como un verdadero tsunami en lo personal y, por cierto, en lo profesional. Sole, aquí, sin conocer el detalle por parte de la opinión pública, por muchos de nosotros también, aquí el gran cuestionamiento es los vínculos que hay, las presiones indebidas, el tráfico de influencias también. ¿Ella tiene preparada una defensa en torno a cada una de esas vinculaciones que se le imputa? Claro, nosotros separamos la entrevista como en dos ámbitos, la forma y el fondo, respecto de lo que a ella se le está imputando en este momento por la Corte Suprema. Recordemos que en paralelo está enfrentando varios frentes. En paralelo también tiene que enfrentar una acusación constitucional, que eso es lo que se va a resolver además en el Congreso, y tiene a la Fiscalía investigándola por una de las aristas precisamente que se le cuestiona a través de la Corte Suprema. Decía en la forma y en el fondo porque lo primero es la forma, y probablemente es con lo que se quedó la mayoría de las personas, de la opinión pública, ¿no? Al leer el artículo de CIPER. Esta es una conversación entre el abogado, es un chat de WhatsApp entre el abogado Luis Hermosilla y ella, son extractos de esa conversación, no es toda la conversación. Ella dice, nos comenta a nosotros que ella borra su WhatsApp, por lo tanto no tenía esa conversación completa, pero ya la tiene y la ha revisado completa, y efectivamente esto es lo que puede establecer que se involucran más ambos. Digamos, hay una selección, eso es lo que quiero decir, que hay una selección de conversaciones, que ella dice fue una conversación que yo sostuve con una persona que no era mi amigo, pero que ella la justifica de la siguiente manera. Dice, cuando nosotros nos queremos presentar los abogados y queremos ser parte de la Corte Suprema, integrantes de la Corte Suprema, tenemos que decir que estamos disponibles. ¿Cómo levantar la mano? Oye, yo estoy disponible, y eso lo tienes que decir a las personas correctas, ¿ya? Y lo que, ahí me gustaría que ustedes juzgaran en la entrevista, digamos, pero lo que ella deja ver es que efectivamente, y como se ha dicho últimamente, esto es un sistema muy conocido, y es un sistema, es el sistema o el camino a través del cual
por patrocinios o por comentarios, cada uno de estos abogados, sea externo en el caso de ella o internos con carreras solo dentro de la corte, de las cortes, llegan a ser ministros de corte. No se llega de otra manera, aunque algunos llegarán y podrán decirlo también sin ningún tipo de comentario ni conversación con nadie, pero lo cierto es que tienen reuniones con políticos, con senadores, con gente influyente que los puede posicionar de mejor manera para el momento que tú estabas conversando recién con el ministro Cordero, que es usted va a ser el candidato y usted es el candidato seleccionado por la moneda. Eso no ocurre de la noche a la mañana, digamos, eso ocurre después de un camino que cada uno de ellos sigue. Y en eso ella justifica que mantiene esta conversación con Hermosilla, quien era efectivamente un abogado importante, que tenía los contactos necesarios para mostrarla a ella como interesada en llegar hasta este camino. Y dentro de estos contactos que ella tenía, hay 7 casos, sí, 7 causas. Claro, 7 causas donde a ella también se le cuestiona el hecho de este aceleramiento, es decir, en la tramitación expresa de que se habla. ¿Es netamente responsabilidad de ella? Bueno, acá ella te decía yo lo de la forma y el fondo, ¿no? Una cosa es esta forma, lo cuestionable es esa forma, y que yo creo que eso es lo que ha quedado instalado en la opinión pública. Claro. Ella tiene su opinión. Ahí ustedes pueden ver en la entrevista cuando yo le pregunto si eso le parece correcto o no, digamos. Eso cada uno de nosotros tiene que juzgarlo, tener una opinión sobre eso. Eso tiene que ver sobre la forma. Lo curioso, y eso sí se lo planteo yo en la entrevista, es que cuando la Corte Suprema le hace los reparos y le abre el cuaderno de remoción y lee cuáles son los argumentos, ese argumento no aparece. Nunca se le cuestiona a ella por la forma como llega a ser ministra, sino que básicamente lo que se le cuestiona son el fondo, los argumentos de la Corte, presuntas irregularidades en la tramitación de 7 causas, que hay 3 relatores, además de la Corte Suprema, que declararon en la Comisión de Ética que ella pedía apurar ciertas causas por sobre la otra. Y en eso ella tiene una argumentación muy sólida. Yo no conozco el trasfondo, digamos, no sé si efectivamente eso funciona así en la Corte, pero ella dice básicamente esto no me correspondía a mí como responsabilidad, porque la responsabilidad de quien decide qué causa se apura, cuál está primero, a cuál se le da prioridad, etcétera, es del presidente de la Corte Suprema. Sus dardos van apuntando hacia allá. Entonces ella dice, mal podría yo, en lo particular, conociendo cada una de estas causas, apurar una causa versus otra. Y dice además una cuestión bien interesante, que no es que esto se haga en un cono del silencio, en una sala secreta, y yo te diga, Cristian, vamos a adelantar tal causa, ¿te parece? Porque aquí están mis amigos. Es de cierta manera pública. Claro. Están los relatores ahí, está el resto de los ministros, y entre todos conversan, oye, apuramos esta causa. ¿Y por qué se apuran ciertas causas sobre otras, que es el cuestionamiento también? Bueno, porque algunas tienen, ella lo explica, tienen tiempos de resolución que necesitan ejecutarse antes, ahí cada uno juzga, hay otros que efectivamente tienen una repercusión pública, que necesitan que la Corte evacúe pronto, o sea, siempre hay una razón detrás de esto. Y ahí está nuestra pregunta sobre cómo se explica esto a la ciudadanía, porque para cualquiera de nosotros que esté en un proceso judicial, esperar justicia toma tiempo, y cada uno de nosotros quiere que sus causas sean evacuadas lo antes posible, digamos. Entonces, ¿por qué a un ciudadano común no y a estos casos sí? Lo explica. Nosotros preguntamos por 2 casos en específico, que son los más polémicos, pero su argumentación básicamente te diría que apunta los datos al presidente de la Corte Suprema, que dice, es él quien decide cuál causa es vista antes por los relatores, no me corresponde a mí. Y ahí yo le pregunto por qué la responsabilizan a usted, y bueno, ahí está su respuesta. Te voy a hacer una última pregunta, Sole, que tiene que ver con que si dentro de esta entrevista hay algún grado de que ella sienta responsabilidad, había algún grado de arrepentimiento en el actuar que tenía a propósito de lo que se le está juzgando, obviamente. Pero antes que me contesta, bueno, para toda la gente, y es parte de lo que hemos conversado acá, tenemos un extracto de lo que es esta entrevista que la vamos a poder ver en parte en Tele 13, pero también en extenso todo lo que fue esta conversación de Soledad, de entrevista con Ángela Vivanco en Tele 13 en vivo después de Tele 3. Aquí una parte de lo que fueron esas preguntas que hizo nuestra compañera. ¿Usted pensó en algún momento que esta bola de nieve, como la describe, iba a llegar a ser tan grande y se iban a publicar los chats y las conversaciones que usted sostuvo con el abogado Luis Hermosilla? Hoy todos los que nos vinculamos en algún momento con el señor Hermosilla estamos cuestionados. Y es una pena porque algunos se habrán vinculado en situaciones reñidas con la ley y otros no. Algunos nos vinculamos desde el punto de vista, como le dije, de una vinculación social, que era una vinculación de una amistad social, porque tampoco era un amigo íntimo ni cosa parecida, y hemos terminado, ¿no es cierto?, muy perjudicados por esa situación, cosa que me parece injusta. Las conversaciones, si hay algo que queda claro, ministra Vivanco, es que el abogado Hermosilla
usted le solicita a él un patrocinio o una ayuda, pongámoslo así, para llegar a este cargo de ministra de la Corte. Que tampoco yo le dije, mira, yo te voy a rogar que tú le pidas al presidente que me nombre, o te voy a rogar que tú me armes tales reuniones, porque a mí reuniones no me armó nunca, ninguna. Mis conversaciones con él siempre fueron a propósito de cómo iba avanzando la postulación. Entonces yo le decía, mira, estos son los votos, me reuní con esta persona, me reuní con esta otra, no te preocupes, quédate tranquila. Siempre mi preocupación fue que yo tenía poco contacto con quienes se suponía que tenían que llevar adelante la candidatura, y me duele mucho estar en esta situación y con tantas dificultades y trabazones para poderme defender. ¿Cuáles son los apuros o cuáles son los apuros de los que llaman diciendo que lo mejor sería que yo renunciara? No lo sé. Habría que entrar a interpretarlo, pero que hay una voluntad de que me vaya luego, que me vaya sin decir nada, que renuncie, que yo no haga olitas, digámoslo así, claramente yo así lo visualizo. Y en este momento yo no tengo comunicación con ninguna persona de quienes eran mis colegas en la Corte, de mi sala y otros colegas ministros. Quien apuraba entonces las causas, debo entender, es el presidente de la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema es el que tiene que preocuparse de que las causas se vean y ponerlas en tabla. Entendiendo si eso, uno hace una sugerencia, el presidente de la Corte Suprema, si la coge, la pone en tabla y en consecuencia es responsabilidad de él. Entonces, él tiene responsabilidad sobre estas 7 causas, las causas que sean, las causas sobre las cuales se la comilla acusa. Las ¿no? causas que son de tabla, el que tiene la responsabilidad de que se pongan en tabla es él. ¿Tiene responsabilidad entonces? Por supuesto, él es el responsable, así lo indica el Código Orgánico. ¿Y por qué le endosa esa responsabilidad a usted hoy? A ver, porque yo creo que este capítulo, ¿no es cierto?, de las causas, entre comillas, apuradas. Las 7 famosas causas apuradas. Para mi juicio, este es un capítulo totalmente artificial. La verdad que uno converse por teléfono con un ministro de Estado no significa que se atente contra la separación de poderes. ¿Los ministros conversan con los ministros de Estado? Yo he conversado con el ministro Cordero por teléfono muchas veces y le tengo el mayor respeto a su cargo y a su persona, pero a mí no significa que yo haya violado el principio de separación de poderes porque yo haya hablado con el ministro Cordero o antes haya hablado con la ministra Ríos o haya hablado con Hernán Larraín, a quien también conozco hace tantísimos años. Esta parte de lo que veremos esta noche es la edición de Tele 13. ¿Cuándo presentan los argumentos, Sole, en este caso? Su defensa, ella y su defensa, por supuesto, y sus abogados que han estado trabajando además en 4 frentes con ella me dice con una contundencia bien sólida, digamos, y con bastante tiempo que le han dedicado a esto, ella ha estado dedicada básicamente a su defensa, tienen que presentar los argumentos el día viernes, ¿ok? Y el día viernes presentados los argumentos, ahí la Corte debe decidir entonces si es que finalmente queda fuera de la Corte Suprema, si es que esta suspensión va a ser eterna, digamos, o si la reintegran, cosa que se ve muy difícil. Ella, se lo pregunto en reiteradas oportunidades en la entrevista, ella, si es que se siente más fuera o cerca de, o dentro de la Corte Suprema, vean la entrevista para ver qué resuelve ella, pero claramente ya ha tenido señales como que no le han acogido los recursos, señales que le van indicando lo que ella misma dice acá y que es bien interesante, que a ella le llama la atención que esto haya sido tan rápido, o sea, salió la publicación de CIPER, en cuestión de horas se resolvió esto, recuerda que se presentó este reportaje el fin de semana, sí. El día lunes ya había una declaración contundente de carácter unánime que fue leída fuerte y claro, digamos, para que todos se enteraran, incluso ella que no lo sabía, donde se le suspende de su cargo, se le abre el cuaderno de remoción y ahí están todos tan apurados que muchos le han dicho que renuncie, pero ella dice no voy a renunciar, me voy a defender, sigo creyendo en la justicia, estoy armando mi línea argumental y no me voy a ir hasta que me echen. Que no era el actuar común, esa rapidez en abrir este cuaderno de remoción. Esa última pregunta que te había dejado planteada antes de ir a este extracto, ¿hay algún, no sé si arrepentimiento, pero reconoce o vislumbra ella algún accionar que no esté dentro o que lo haya perjudicado dentro de todo lo que se le cuestiona? Bueno, ella, yo creo que como todas las personas, digamos, visto los hechos, siempre uno dice podría haber sido distinto, ¿no? Hay algo que habla sobre eso en la conversación que mantiene con Luis Hermosilla y dice, yo le contesté, le dije sí, podría integrar la sala, pero claro, visto con los ojos de hoy, claro eso es como bien contundente. Sí. Dice en todo caso que no le pidió en otras ocasiones que integrara otras salas. Recordemos que en ese punto en específico, cuando le pide que integre, el caso que se ve de la Defensoría de la Niñez, finalmente ya no integra esa sala. Bueno, ahí se va a entender en la entrevista, pero lo que tú me preguntas, en el fondo ella está creando su línea argumental, ella dice hay poca solidaridad
solidez en las acusaciones en mi contra, no me voy a ir, no voy a renunciar y bueno, va a llegar hasta las últimas consecuencias mientras enfrenta también la acusación constitucional y mientras enfrenta la investigación propia de la Fiscalía, que es por esta arista bielorrusa. Muy bien, Sole, muchísimas gracias, felicitaciones también a todo el equipo de reportajes también por este golpe periodístico, muy interesante todo lo que veremos hoy en Tele 13 y también después de Tele 13 en esta señal de 13 envió los cerca de 28-30 minutos que hubo de entrevista. 1h30. 1h30, me faltaba 1 hora. Oye, yo sé que siempre la fantasía de uno es que vean completa la entrevista, lo que pasa es que uno trata de hacer un ejercicio profesional donde no solo hay una preparación del equipo, sino que también se juega esto en la conversación, ¿no? Así es que ojalá puedan verla para entender todo. Habla también de Andrés Chadwick, habla del ministro Urrutia, quienes ellos piden la inhabilidad y bueno, y de muchos otros temas que abordamos en la conversación. Y ponemos todos los antecedentes nosotros para que usted se haga la opinión con respecto a este caso en particular. Solo que te vaya muy bien. Gracias, Cristian, que te estés muy bien. Chao. 26 minutos para las 7, nos separamos un instante y regresamos con más noticias.